Sin embargo, el nacionalismo llamado democrático no ha sabido revisar la figura de Sabino Arana, que es un antecedente de los capítulos más negros del siglo XX. Nacionalista no tiene nada que ver lo que era a principio del siglo, lo que era en la guerra civil, lo que era en el posfranquismo, lo que era al principio de la democracia y lo que es ser nacionalista ahora. Yo creo que hay una violencia en el propio nacionalismo de origen. No hay un capítulo, no hay una palabra, no hay una frase en Sabino Arana que nos remita a la ternura, que nos remita a la solidaridad. Es todo un horror, ¿no? Sí, creo que hay una crisis de fundación, si se quiere una necesidad de refundación del discurso nacionalista. Y quizás porque el nacionalismo ha vivido del síndrome del Estado carencial, del Estado que no pudo ser en el siglo XIX. El nacionalismo vasco, por lo tanto, es el sentido de cohesión y de pertenencia mutua de un pueblo pequeño que se ve impedido, que se cree que es algo muy definido en su identidad y entonces pugna por salir. Cuando el derecho de pertenencia no se basa simplemente en el título de ciudadanía y tiene alguna componente añadida, que puede ser étnico-cultural de cualquier naturaleza, entonces empieza a ser peligroso porque empieza a ser excluyente de los otros. Para mí lo más fundamental no es la nación, para mí lo más fundamental son las personas, una a una. Yo creo que el nacionalismo vasco, como casi todos los nacionalismos, bueno, son expresiones de un miedo, que casi siempre es el miedo a desaparecer. Yo quiero que se preserve el pueblo vasco, yo no quiero que el pueblo vasco se diluya en la historia. En esa conversación larga con Aznar, le fui contextualizando todo esto para llegar al final del siglo XX. Dice, bueno, el siglo XX, ¿qué ha ido ocurriendo? Bueno, una guerra civil, una sublevación militar, unos vascos que siendo pues católicos, confesionales como gobierno vasco en aquel momento, el Estatuto del 36, etcétera, etcétera, se nos acusaba incluso de ser vaticanistas, pues resulta que nos pusimos a favor de la República. No gustándonos nada aquella República, sencillamente por un principio de lealtad a la democracia y a las libertades. Luego viene el franquismo, pasa la dictadura y luego viene pues el intento de búsqueda de una solución. Y yo le decía a Damián José María, es que aquí se quiera o no se quiera, lo vasco no está cerrado. O sea, tú no me puedes a mí pedir que yo ame la Constitución, pero si no la he votado. Podré ser respetuoso y lo voy a ser, naturalmente, pero no es mi Constitución. En el artículo 2 se dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española. Eso me parece absolutamente hipernacionalismo, puro y duro, del peor nacionalismo. Y se aceptó con absoluta normalidad, como se aceptó pasar del franquismo a la democracia sin que nadie tuviera que cambiar de actitudes, por decreto. La impresión que yo tuve entonces es que el PNV colaboraba lealmente a que se hiciera una buena Constitución, pero quería permanecer al margen. Es que no quisisteis que el PNV, con sus 8 diputados, fuera grupo y pudiera formar parte de la ponencia constitucional. Luego, nos excluisteis del debate constitucional. La Constitución lo que hace es decir que existen naciones culturales en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Lo cual no significa que tenga derecho a la independencia. Nosotros lo que sí argumentábamos era que no podíamos aceptar una Constitución que no diera satisfacción al problema que existía desde hacía 200 años. Nosotros entonces sabíamos que necesitábamos algún tipo de autonomía. El PNV venía de un proyecto segregacionista que hablaba de una Euskadi de 7 provincias, que tenía unas aspiraciones soberanistas, y la UCD básicamente venía de una España grande y libre, del movimiento nacional. No engañamos a nadie, dijimos que el estatuto no basta para cumplir nuestras aspiraciones. Y pusimos una disposición adicional que dice que la aceptación de este estatuto no supone renuncia a derechos que el pueblo vasco pueda tener en virtud de su historia. Para el PNV aquello fue un estatuto de mínimos
y para la UCD era un estatuto de máximos. Y yo tengo que decir que es una buena autonomía, lo que pasa es que es enormemente insegura, ¿no? La estabilidad del Estatuto Vasco es la más grande que ha tenido nunca una situación, digamos, de concertación estatutaria en la vida de la comunidad vasca. Desde el punto de vista financiero, no hay ningún caso en Europa que tenga, por ejemplo, la autonomía de Navarra y de la comunidad autónoma vasca. El Estatuto Vasco se comprometía a que pudieran ser transferidas una serie de materias a la comunidad autónoma vasca que sencillamente no han sido transferidas. El Estatuto nuestro tiene todavía del orden de cerca de un 40% sin hacerse realidad. Eso no es cierto, eso es una invención del nacionalismo. El Estado fue tejiendo una especie de corsé de leyes básicas que lo invadían todo y que restringía toda la potencialidad. Hay una cierta sensación de fraude. Frustración, desengaño y una sensación en el fondo profunda de decir, una vez más, los españoles engañan. ¿Por qué no se retransmiten los discursos del rey en la televisión vasca? No ondean la bandera española como mandan las leyes junto a la bandera vasca. Entonces, claro, es muy difícil en esas condiciones pedir que se dé un trato normal como el que se da a otras autonomías, incluida la catalana. Y en segundo lugar, el Estatuto definía toda una serie de posibilidades para ser desarrollado. Y son materias que ni siquiera se han tocado. Pretty much depending on which town they come from, these future champions will be playing either with a big handbasket of Grand Chistra or with a smaller one, used in Yoki Gabi, and here it is. Chris's favorite game. Yeah. Yoki Gabi. Now, what does it mean, Yoki Gabi, Chris? Well, Yoki Gabi means the game pure. They think it's a better game. A purer game. Yes. Truer game. Maybe an older game. Do you figure an older game also? I should think so. Yeah. Estando en Pamplona ahí, pues recibí una llamada pues diciéndome que tenía que ir corriendo, que tenía que venir corriendo a Leiza, que cogiera un taxi. Y bueno, yo le preguntaba qué me pasaba, pero no me decían nada. Pues eso, algo muy malo me imaginaba. Y sí se me pasó por la cabeza pues que le asesinaran o algo muy muy fuerte tenía que ser. Y mi hermana me lo dijo por el teléfono. Entonces, bueno, fue un viaje de Pamplona aquí en taxi horroroso. Lo pasé muy mal, muy mal. Y nada, llegué a Leiza y ya empecé a ver a la gente alrededor de mi barrio, la Guardia Civil. Me cogieron y me llevaron a donde estaba mi madre y mis hermanos. Pasé delante de él, pero no me dejaron ni mirarle. No. Igual me alegro de no haberle visto. Yo creo que el gobierno vasco y el nacionalismo no ha sabido responder a las víctimas. Y un día, estando aquí en una comida con Rosallo, se lo dije, ¿no? Eso me pareció un pecado mortal. Y cuando el PNV se haga cargo de que el sufrimiento del no nacionalista es su sufrimiento como gobernante, habremos dado un paso gigantesco en el entendimiento. Distinguiría una cosa, las víctimas y las asociaciones de víctimas. Y yo no tengo ninguna duda de que está en contra de ETA. En algunos casos, con esa mirada un poco condescendiente con la que mira uno los pecados de su hijo. El que sufre, el que es víctima, es una cosa. Y quienes sacan provecho político en uno y otro lado del dolor de esas víctimas es otra cuestión. Yo siempre he sentido una doble condición de víctima. Por un lado, eres víctima de la violencia y por otro lado, eres víctima de los protectores y de los defensores de las víctimas. Y la prueba es que no ha habido ningún acto en el que realmente se les haya rendido el homenaje que merecen. Hay partidos nacionalistas que no ven esa sensibilidad. Igual será porque a ellos no les ha tocado vivir la experiencia